La maestra Rosaura Zapata Cano se fue muy joven de La Paz a la Ciudad de México, estudió en la escuela normal y ahí tuvo un gran desempeño de tal manera que incluso el presidente Porfirio Díaz, de aquel tiempo, principios del siglo XX, le encargó a ella que fuera a Europa. Estuvo en varios lugares, en varios países europeos. Nosotros contamos incluso con informes que ella mandó de Inglaterra para que estudiara el nuevo sistema educativo de kindergarten, que le llamaban. Y ella estuvo cumpliendo con esa misión que le encargó el presidente de la República durante varios años. Incluso ya regresa después, cerca de la caída del presidente Díaz, regresa a México. Pues tiene muchos problemas ella porque los maderistas o la gente que entró con el presidente Madero pues la consideraban alguien que había servido al gobierno de Porfirio Díaz. Llegó a tal punto que incluso la maestra Zapata siempre fue muy enfermiza y estuvo de permiso mucho tiempo durante esos años. Y otra gran maestra también, pionera de educación preescolar en México, que era la maestra von Blumer, Berta von Blumer. Ella pensaba que estaba fingiendo Zapata para no ir al trabajo. Incluso le mandó un médico y el médico pues se cercioró que a la maestra le habían extirpado un tumor de la matriz y estuvo convaleciente, ¿no? Mucho tiempo, y ella retomó sus actividades. Y yo creo que la maestra Rosaura Zapata es una muestra, y por eso sus merecimientos como subcaliforniana ilustre, de ese sobreponerse de un subcaliforniano, de una subcaliforniana, a las condiciones totalmente adversas del medio, de salud. Ella siempre fue muy enfermiza, como te decía. Entonces, por eso ella es un ejemplo, ¿no? Que se logró sobreponer a todas estas condiciones. Incluso llegó ya a tener otra vez puestos, otra vez la contrataron, estuvo en la Escuela Normal Nacional y fue una pionera de la educación preescolar, a tal punto que ya después ella sería la que establecería la Dirección de Educación Preescolar ya en México y los primeros jardines de niños en toda la República Mexicana, no solo en la Ciudad de México. Bueno, también la maestra Rosaura Zapata, pues sabemos que nació entre el centro de La Paz y el barrio del Esterito en 1876, hija del capitán Claudio Zapata, que fue funcionario del Ayuntamiento de La Paz, y en algún momento también fue jefe político, porque se le entregó el poder político al asumir el porfiriato, el mando después del Lerdo de Tejada. La maestra Rosaura Zapata también se le recuerda porque ella, de alguna manera, nunca se alejó. Su corazón, su pensamiento, su obra siempre estuvo ligada a Baja California y a La Paz también. Ella, cuando ya tenía, digamos, su triunfo pedagógico de haber logrado que la educación preescolar cundiera en México, pues ella nunca se olvidó de La Paz, ¿no? Y promovió, y venía constantemente. Hay digamos, vestigios documentales que los tenemos aquí en el archivo histórico, que resguardamos parte de su archivo personal, donde ella venía a cada momento con diferentes gobernadores a gestionar que se establecieran escuelas preescolares, a verificar los trabajos, a implantar métodos pedagógicos. Y yo creo que eso, y siempre fue muy bien recibida por las educadoras de aquí de Baja California Sur. Yo creo que eso también fue el motivo de que hoy sea muy reconocida también y muy querida y recordada aquí en Baja California Sur. Es una subcaliforniana ilustre, es una de las pocas subcalifornianos que ha tenido una repercusión a nivel nacional, que es respetada y es admirada. Hay muchas escuelas con su nombre en México, y yo creo que eso es algo que todos los subcalifornianos, las subcalifornianas, debemos celebrar y debemos seguir teniendo muy en cuenta ese gran ejemplo de lucha y de vida de la maestra Rosaura Zapata. Muy buenos días, soy Jesús Ernesto Adams Ruiz, encargado del despacho de la Coordinación Estatal de Bibliotecas Públicas, una dependencia del Instituto Sudcaliforniano de Cultura. Hoy es un día muy especial. Celebramos el 12 de noviembre, el Día Nacional del Libro, en homenaje al nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz. En este día especial me gustaría mencionar primeramente que también la persona que está aquí en esta urna, María Rosaura Zapata Cano, escribió 3 obras muy importantes para la educación en México. Una de ellas es un libro que se llama Cuentos y Conversaciones. El otro libro es
el libro de las rimas. Y el tercer libro es un libro que se titula La educación preescolar en México y las técnicas del jardín de niños. Rosaura Zapata Cano nació en la ciudad de La Paz en 1876. Por diversas razones que no voy a comentar, tuvo que viajar a la Ciudad de México. Estando en la Ciudad de México, se inscribió en la Escuela Nacional de Maestros en el año de 1898. 4 años después termina sus estudios y ella ingresa como ayudante en la escuela número 43 del Distrito Federal o de la capital y empieza su labor, su trabajo, ¿no? También en el año de 1902 fue comisionada a California para prepararse en educación maternal junto con una hermana de ella. De regreso a la Ciudad de México, en el año de 1903, en el informe presidencial, Porfirio Díaz menciona que 2 señoritas fueron trasladadas al extranjero para prepararse en educación maternal. Indudablemente que se trataba de Rosaura Zapata Cano y su hermana. Luego, en 1909, ella se traslada a Francia y a los países centrales de Europa para seguir sus estudios sobre educación preescolar. Quiero mencionar un detalle muy interesante de Rosaura Zapata. Ella, con muy poco dinero, se trasladaba, hablan de 400 pesos para su traslado a Europa. Entonces, imagínense ustedes, los grandes potentados de Porfirio Díaz viajaban, los políticos y los ricos, con un dineral a esos viajes. Mientras que una mujer que se preparaba en educación, pues con muy poco dinero, viajó a Europa. Rosaura Zapata Cano seguramente tuvo sus bases en el sistema pedagógico clásico. Podemos mencionar a Juan Jacobo Rousseau, a Johann Comenius, y podemos mencionar también a otro autor, ¿verdad? A Comenius y a Juan Jacobo Rousseau. No sé si ya lo dije, a Juan Jacobo Rousseau, Comenius, y por ahí un autor italiano de nombre Pestalozzi. Hay otro autor por ahí que se me barrió, pero seguramente ella tuvo conocimiento de todos estos autores, pero fundamentalmente ella basó sus conocimientos en un autor de origen alemán. Este autor de origen alemán es Federico Froebel. Él por ahí por el año de 1840, después de ser discípulo de Pestalozzi en Suiza, se dedica a, primero había estado dando clases en secundaria, pero en Turingia, en su pueblo natal, cerca de su pueblo natal, él empieza a crear el famoso Instituto de Educación Preescolar Kindergartens. Rosaura Zapata Cano seguramente se basó en muchos teóricos, pero nosotros pensamos que seguramente Friedrich Froebel fue uno de los más importantes para ella, para así desarrollar toda su actividad en torno a los jardines de niños o a la educación preescolar. Ella fue una de las principales instigadoras del desarrollo de la educación preescolar en México durante todo el siglo XX. Debemos comentar también que este pedagogo alemán era conocido como el pedagogo del romanticismo. Su idea era de que los niños son como plantas en un jardín, que se deben de cuidar, se deben de alimentar y se deben de estimular por jardineras, que en este caso serían las educadoras. Esa fue la teoría principal de Friedrich Froebel. Además de escribir algunos textos, él desarrolló un libro sobre juegos para la educación preescolar. Él creía firmemente que la educación de la niñez debe basarse fundamentalmente en el juego. Al observar uno los animales, observa uno que los animales le enseñan mediante juegos de cacería, de lucha, cómo va a ser la vida que van a desarrollar ellos. Y es lo mismo que ocurre con la niñez.
los niños traen una gran capacidad para aprender, pero si no hay estímulo, si no hay educación, si no hay preparación, seguramente ellos no podrán desarrollar todas sus capacidades como debe de ser. También se basó seguramente en la educación o en la teoría educativa de Justo Sierra, de algunos teóricos mexicanos, Rebsamen, Gregorio Torres Quintero, etc. Pero ella ya en el año de 1909 ya les había mencionado que había ido a Inglaterra, fundamentalmente a Francia y a Suiza, que son países fundamentales en el desarrollo de la educación preescolar. En 1910 ella ya tenía una cátedra en la Escuela Nacional de Maestros en donde enseñaba la técnica del kindergarten. Debo comentarles también que a partir de 1926 ella se convirtió en la inspectora de los jardines de niños en la Ciudad de México. Después, para 1928, ella se había convertido en la inspectora de todos los jardines de niños de la República. Cabe mencionar que en 1926 fue comisionada al estado, en ese tiempo era el Distrito Sur de Baja California, a impulsar el desarrollo de la educación preescolar porque no había absolutamente nada respecto al tema. Como lo dijimos anteriormente, en el año de 1926, el secretario de Educación Pública Manuel Puig Causaranc la comisionó para que visitara el estado de Baja California Sur y tratara de impulsar esas medidas civilizatorias que es la creación de los jardines de niños, de la educación preescolar. Cabe mencionar que a partir de su visita se inició la fundación de varios jardines de niños. Entre ellos podemos mencionar que en 1926 precisamente se fundó el Jardín de Niños Cristóbal Colón y un año después visitó también el estado, en aquel tiempo que era Distrito Sur de Baja California, para fundar el Jardín de Niños Federico Froebel, que es una traducción de Friedrich Frübel. En 1928 la maestra Rosa Irales fundó jardines de niños en San José del Cabo y en 1929 funda la profesora Martina Díaz Avilés el Jardín de Niños Bonifacio Díaz. En 1931 asistió al examen profesional a la Escuela Normal Urbana del Estado para la profesora Rosa Irales Carballo Laura Núñez, Cota, María Luisa Aramburo de Alvarado, Eloísa Díaz y Luisa Carballo Félix. Esas fueron las maestras educadoras de las que ella fue testigo de su examen profesional. Probablemente todavía no existía la normal urbana como la conocemos, pero ya empezaba a desarrollarse una institución en iguales condiciones. En 1928 se convirtió en su calidad de inspectora general, fundó las misiones de educadoras que recorrieron todo el país para seguir fundando jardines de niños. Esa labor fue extraordinaria, abarcó la mayor cantidad de territorio nacional y siempre recibió el apoyo de las autoridades. En 1947 influyó para la creación de la Escuela Nacional de Maestras de Educación Preescolar. En 1949 asistió a la Organización Mundial del Encuentro de Educación Preescolar organizado en París, Francia. Y en 1952 fue designada precisamente vicepresidenta de este organismo en un encuentro que hubo en la Ciudad de México. En 1942 la Secretaría de Educación Pública la nombró directora general del sistema de educación preescolar en todo el país. Y en 1952 sabemos que ella recibió la medalla Ignacio Manuel Altamirano por 50 años de servicio. 2 años después, el Senado de la República le concedió la medalla Belisario Domínguez. Es por eso que considero a la maestra Rosaura Zapata Cano como una de las mejores
educadoras de México. Ella es pionera, es impulsora del desarrollo de la educación preescolar, que es uno de los mejores sistemas que existen en México, porque en ese sistema confluyen el padre de familia, la maestra, el educando, el niño, y es una educación afectiva, es una educación en donde se desarrollan las emociones, la motricidad del niño y sobre todo el conocimiento. Hay niños que incluso aprenden a leer en estos primeros años. La maestra Rosaura Zapata Cano, sudcaliforniana, es la principal impulsora del sistema de educación preescolar en México. Muchas gracias. Gobierno de Baja California Sur. Mejor futuro.